Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva historia en tu canal Latido de Corazón y Vida. Yo soy tu amigo Carlos Matios y antes de empezar con esta historia, quiero invitarte a suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, la siguiente historia empieza así. Vuélveme a amar, Padre, el desgarrador encuentro con el hombre que se alejó de él por un error. Por Carlos Matthews. En los empinados cerros de la ciudad donde los barrios peligrosos se mezclan con la esperanza de una vida mejor, vivía Daniel Menacho. Se había quedado dormido dentro de un viejo bote de pesca a orillas del mar. Había llegado buscando a su padre, pero éste lo había rechazado. Llorando se había quedado y el amanecer frío, fresco con la brisa del mar, lo levantó. Ahora recordaba por qué había llegado hasta allí. Él era un niño de 7 años. Su hogar era una modesta casita que compartía con sus abuelos don Miguel Menacho y doña Rosa Menacho, quienes ya estaban entrados en años ya. La vida no había sido muy amable con ellos. Don Miguel había sido un hombre robusto en sus buenos tiempos de juventud, pero ahora sus fuerzas flaqueaban y todo había menguado. Doña Rosa, a pesar de su energía inagotable y su esperanza de seguir adelante, estaba cansada de los años de lucha, pero no lo decía. La madre de Daniel, Laura, era una meretriz que había dejado a su hijo a cargo de sus padres y había desaparecido. Venía de vez en cuando y cuando se le daba la gana. Los abuelos, aunque amorosos, tenían poco para ofrecerle a Daniel más allá del cariño y enseñanzas. A menudo, Daniel escuchaba historias sobre su padre, un hombre que vivía en un barrio cercano en algún lugar de todos esos cerros poblados. Sus abuelos le contaban que su padre se había alejado porque no podía aceptar que Laura hubiera estado con otros hombres también. La verdad había sido dicha de una manera muy dura, pero allí, para esos tiempos y para esa vida, a Daniel le pareció simplemente una información que él debería saber a su corta edad. Don Miguel Menacho, una vez un robusto agricultor, ahora había dejado atrás sus días de trabajo en el campo debido a la edad y a la salud deteriorada. Aunque ya no podía trabajar como antes, seguía siendo un hombre sabio y de gran corazón. A menudo pasaba sus días sentados en una mecedora en el pequeño porche de la casa, narrando historias del pasado a Daniel cada vez que se le presentaba una oportunidad y ofreciendo consejos basados en sus años de experiencia. Pero también confeccionaba barcos de metal, hechos con tarros de leche y cualquier tarros o latas que él encontraba. En los días en los que él se sentía mejor, solía explorar por las orillas del mar con Daniel en la ciudad para hallar cualquier objeto que le sirviera o que se asemejara a alguna parte de un barco o lancha de pesca en miniatura. De ser agricultor y perder sus tierras por invasores, la pobreza había venido por él y lo había dejado como un ave carroñera, como él mismo se catalogaba, pues solía ir a esperar que los hombres fuertes terminaran la cala para obtener pescado como parte de pago y así tener para llevar comida a casa. Doña Rosa, por otro lado, su esposa, había dedicado gran parte de su vida al hogar y a cuidar de su familia. En sus años de juventud había trabajado como costurera para ayudar a mantener la casa, pero la edad y las enfermedades la habían forzado a dejar su trabajo. Ahora pasaba el tiempo realizando pequeños trabajos de costura y reparación de ropa para vecinos que la conocían y apreciaban su habilidad. A pesar de su cansancio, se esforzaba por mantener el hogar en orden y cocinar para la familia. Los días de los abuelos se llenaban de tareas cotidianas que, aunque simples, eran vitales para su subsistencia. Don Miguel, a pesar de su incapacidad para trabajar en el campo, conseguía no solo comida en la cala, sino que también se ocupaba de pequeños encargos de reparación en las casas y en la comunidad, mientras que doña Rosa mantenía la esperanza de que sus habilidades en la costura y lavandería de ropa en casas aún los podrían sostener. Apoyar con algunos ingresos adicionales era su objetivo.
Sin embargo, sus esfuerzos eran a menudo insuficientes para cubrir las necesidades básicas y el dinero escaseaba. Daniel, a pesar de su corta edad, se convirtió en una parte fundamental de la dinámica familiar. Ayudaba en la casa en lo que podía, recogiendo leña, ayudando en la cocina y vendiendo flores y pequeños objetos artesanales que había hecho su abuelo y que él mismo había hecho con sus propias manos. Barcos pequeños hechos de lata que había intentado copiar de los que su abuelo solía hacer en sus tiempos de ocio. Aunque sus esfuerzos no siempre eran suficientes para aliviar la carga económica, su presencia y su cariño era el gran consuelo para sus abuelos. En medio de esta lucha diaria por sobrevivir, los abuelos de Daniel les contaban las historias sobre su padre, un hombre que vivía en uno de los barrios cercanos, en un cerro poblado. Según sus relatos, Rodolfo se había llamado y él había decidido alejarse cuando supo que Laura, la madre de Daniel, había estado con otros hombres también, y desde entonces se había mantenido al margen cuando supo que ella iba a tener un hijo. Él había dudado de que Daniel fuese su hijo por esa razón. La verdad había sido dura de asimilar para cualquier ser humano, pero para Daniel, que tenía todo su ser a la defensiva, listo para enfrentar lo que le deparaba cada día, le producía nostalgia o un breve tiempo para luego solo tratar de olvidarlo con algo de su día a día. La herida que Daniel tenía aún había sido llevadera y quizá esa duda hubiera quedado allí de no ser porque un fatídico día Daniel se enteraría de la muerte de su madre de una manera muy cruel. Había sido un día que comenzó como cualquier otro, pero que se tornó lúgubre por aquella noticia. En la pequeña casa de sus abuelos, la vida seguía su curso con la monotonía de la rutina diaria. Daniel estaba jugando en el patio trasero cuando el sonido inesperado de la puerta que se abría le hizo detenerse. El rostro serio de un oficial se le puso al frente y éste entró en la casa e hizo que su corazón se acelerara. La preocupación en los ojos de sus abuelos se hizo palpable. Para Daniel era símbolo de algo malo, sin dudarlo. El oficial se dirigió a don Miguel y doña Rosa con una expresión de tristeza que no daba lugar a malentendidos. Daniel se quedó al margen, notando que algo grave estaba ocurriendo, pero sin comprender del todo la magnitud de la situación. «Lo siento mucho», dijo el oficial con voz grave. «Tengo malas noticias. La señora Laura, la madre de Daniel, ha fallecido». Don Miguel y doña Rosa se miraron. El shock reflejado en sus rostros arrugados lo decía todo. Daniel se acercó con una mezcla de miedo y curiosidad en los ojos. «¿Qué pasó?», preguntó Daniel con su voz temblando. El oficial tomó una respiración. Se trataba de un niño a quien le iba a ratificar la noticia otra vez. Tomó una respiración profunda antes de continuar. La noticia no era fácil de transmitir. Laura fue víctima de un tiroteo en una de las zonas más peligrosas de la ciudad. Ella estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero la verdad es que estaba involucrada en un estilo de vida muy arriesgado. Laura, como saben, trabajaba como meretriz, dijo el oficial bajando la voz y solo gestualizando lo que los agotados ancianos ya sabían. Frecuentaba ambientes peligrosos, asociados con gente de mal vivir y delincuentes nocturnos. El oficial hizo una pausa, observando la reacción de los abuelos. Don Miguel cerró los ojos, luchando con el dolor de la noticia. Igualmente, doña Rosa se cubrió el rostro con las manos tratando de reprimir el llanto, porque Daniel estaba en desesperación. Laura estaba en un bar conocido por atraer a personas involucradas en actividades ilícitas, continuó el oficial. Allí una pelea entre grupos rivales escaló rápidamente y se produjo un tiroteo. Lamentablemente, Laura se encontraba en medio del conflicto. Daniel miró al oficial sin comprender completamente el alcance de la tragedia. La realidad de su situación estaba empezando a hundirse en su mente joven y vulnerable. «¿Entonces ella murió por culpa de otros?», preguntó Daniel con voz temblorosa. El oficial asintió con la cabeza. «Sí, Daniel, ya eres grande y tienes que saberlo, y tienes que entender. Las cosas de los mayores suelen terminar así cuando no toman buenos caminos». La situación fue extremadamente violenta. Las circunstancias en las que Laura se encontraba eran muy peligrosas y desafortunadas.
ella se encontró en medio de un conflicto que no pudo evitar. Don Miguel se levantó lentamente, con una mezcla de tristeza y resignación en su rostro. La realidad de la vida de Laura y sus decisiones ahora se manifestaban en una dolorosa verdad que no podían evitar. ¿Qué será de Daniel ahora?, preguntó don Miguel, su voz llena de preocupación, pero también el llanto le ganaba. El oficial miró a Daniel, su expresión suavizándose un poco. Daniel estará bien, ustedes lo van a cuidar. Son sus abuelos, pero entiendo que esto es un duro golpe para todos. El servicio social se encargará de asegurarse de que esté bien atendido y están aquí para ayudar en lo que se necesiten. Mientras el oficial se despedía, Daniel quedó con un nudo en el estómago. La noticia de la muerte de su madre era dura y confusa y la comprensión de su estilo de vida solo añadía más dolor a la situación. Se volvió hacia sus abuelos, que estaban tratando de mantener la compostura mientras procesaban la trágica noticia. Con la muerte de Laura, la vida de Daniel dio un giro drástico. A partir de ese momento, la búsqueda de respuestas y el deseo de encontrar a su padre se volvieron aún más urgentes. La búsqueda de un nuevo hogar y la necesidad de enfrentar la verdad sobre su madre se convirtieron en prioridades mientras trataba de lidiar con la pérdida y el dolor. El ambiente en la casa se volvió más sombrío y lúgubre de siempre. Don Miguel y doña Rosa hicieron todo lo posible para brindar a Daniel el consuelo y el apoyo que necesitaba justo en ese momento, aunque el peso de la tragedia los abrumaba. La vida diaria se volvió una lucha, pero la determinación de Daniel de encontrar a su padre y encontrarle un sentido a su vida en ese momento en medio del caos le dio una razón para seguir adelante. La noticia de la muerte de Laura y las circunstancias que la rodeaban establecieron el tono para la búsqueda de Daniel, llevándolo a enfrentar una serie de desafíos y descubrimientos que definirían su futuro. Con la ayuda de su abuelo y el viejo mapa, el viaje para encontrar a su padre se convertiría en una misión que reflejaba no solo su deseo de reconectar con su familia, con su verdadera raíz, sino también de encontrar una nueva esperanza en medio de la adversidad que le había tocado vivir. Daniel, con la curiosidad y determinación de un niño, empezaba a entender que ante la ausencia de su padre, o por lo menos eso él había sentido, que ella no estaba ausente, que ella, cuando estuvo viva, llegaba de vez en cuando a casa, o verla caer rendida en el viejo sofá, o que se despertara algún día de la semana en casa ella, para él había sido un alivio. Le había hecho sentir o le había dado la sensación que allí estaba su madre al menos. Podría decir que tenía una madre en ese entonces. Sin embargo, con su muerte, su desaparición para siempre, todo cambiaría de manera perpetua en su vida. Ahora la figura paterna ausente era una herida abierta en su corazón. Cada vez que pasaba por las calles del barrio, miraba con esperanzas cada una de las casas, buscando algún indicio de su padre. Sus abuelos, a pesar de su preocupación, no podían ofrecerle más que palabras de aliento. Ni siquiera ellos sabían dónde vivía aquel hombre. Una tarde, mientras el sol se escondía tras los cerros frente a la bahía, Daniel encontró un viejo mapa que su abuelo había usado en su juventud. El mapa mostraba el laberinto de cerros y las calles que se habían fundado en el inicio de todo el barrio, y Daniel decidió que buscaría a su padre entonces. Con un corazón lleno de valentía y esperanza, empezó su búsqueda. La noticia de la muerte de Laura había dejado a Daniel con un sentimiento de desesperanza, pero también una determinación renovada. Si su madre ya no estaba, encontrar a su padre era ahora su única esperanza para encontrar algún tipo de estabilidad. Antes había tenido a una madre. Que sea lo que fuere, había estado allí para decir que tenía una madre. Y no era que sus abuelos no ocupaban espacio en su pequeño corazón, pero el de sus padres no lo había podido llenar con nada. El viejo mapa que había encontrado en el desván de los abuelos se convirtió en su guía. Daniel sabía que debía aventurarse hacia los barrios cercanos para seguir las pistas de su padre, Rodolfo. Don Miguel había guardado el mapa desde hacía muchos años, una reliquia de su juventud. Cuando era más joven, había trabajado como geógrafo aficionado, ayudando en la cartografía de la región montañosa. Había sido uno de los fundadores de los barrios que existían y quien ayudó a muchos a asentarse en los cerros.
El mapa que Daniel encontró era un testimonio de su trabajo, detallando los intrincados senderos y los barrios de los cerros. En sus días de mayor vigor, don Miguel había explorado cada rincón de la zona y el mapa era una obra de amor llena de anotaciones y observaciones que habían quedado allí como registro en su momento. Ahora el mapa era un fragmento de un pasado lejano, pero para Daniel era la clave para encontrar a su padre. Era lo único que tenía como pista y su nombre, Rodolfo. Eran alrededor de 2.800 casas en el barrio. En alguna de ellas, su padre debería vivir. Sus abuelos no le habían querido decir la razón por lo que Daniel Menacho iría a enfrentar la verdad pase lo que pase. La perseverancia de usar un objeto tan lleno de historia y significado le daba un nuevo sentido de propósito. El mapa estaba deshilachado en los bordes, con manchas de humedad y el desgaste de los años, pero las marcas y las anotaciones seguían siendo legibles. No había otro registro, ni las autoridades se habían aventurado a censar y describir el lugar tanto como lo que tenía en sus manos él ahora, lo que se había convertido en una perla de gran valor. Daniel entonces se preparó para su aventura con la determinación de un explorador. Se equipó con una mochila que su abuela había encontrado entre las cosas viejas alguna vez, llenándola con algunos bocadillos secos, una botella de agua y por supuesto el viejo mapa. Con un último abrazo de despedida de doña Rosa y don Miguel, que le deseaban suerte en su mezcla de preocupación y esperanza, Daniel se dirigió a la salida de la casa, observando a sus abuelos por última vez. El sol se estaba escondiendo cuando Daniel comenzó su viaje. Los cerros eran un laberinto y las calles empinadas y las casas muy desordenadas, pero el mapa le daba un sentido de dirección. La primera etapa de su búsqueda fue atravesar el barrio más cercano, un área que conocía bien por las historias de sus abuelos. Cada calle, cada esquina parecía cargada de misterio, y Daniel trataba de recordar las instrucciones que le habían dado. Después de caminar durante una hora, Daniel se encontró en un cruce de caminos que no estaba claramente señalado en el mapa. Miró a su alrededor sintiendo la incertidumbre y el miedo empezaba a apoderarse de él. Se había perdido. La oscuridad comenzaba a caer y las sombras alargadas de los edificios se mezclaron con la creciente preocupación. Daniel se sentó en una piedra, sacó el mapa y estudió las anotaciones. Recordó las historias que su abuelo le había contado sobre los lugares en el mapa, los senderos ocultos y las marcas de referencia. Mientras revisaba, notó una pequeña anotación que había sido escrita con una tinta diferente. Si te pierdes, busca el árbol grande cerca del sendero. Es un punto de referencia. Así se leía. Siguiendo el consejo que había quedado registrado en el mapa a pulso, Daniel se levantó y comenzó a buscar el árbol grande. Después de unos minutos de búsqueda, encontró el árbol, un roble viejo y robusto que se alzaba como un guardián solitario. Se sintió aliviado al ver que el árbol era un punto de referencia importante. A partir de allí, pudo reorientar su camino y continuar su búsqueda. A medida que avanzaba, Daniel se encontró con varios obstáculos imprevistos. Todo había parecido muy fácil cuando había estado sentado en el regazo de su abuelo mientras éste le había dado las últimas instrucciones. Pero estar allí, vivirlo en carne propia, no era nada fácil. En uno de los cruces, un grupo de jóvenes lo rodeó mirándolo con curiosidad. Daniel, temblando de miedo, intentó explicar su misión de la manera más inocente posible. Los jóvenes, al principio escépticos, se ablandaron al ver la sinceridad en los ojos del niño. Uno de ellos, un adolescente llamado Javier, decidió ayudarle, indicándole una ruta más segura y advirtiéndole sobre los peligros de las áreas menos conocidas. Recuerda, enano, mientras estés en el barrio, nadie te hará daño. Si le dices que vienes de mi parte, del Javi, nada más, eso es todo lo que tienes que decir, ¿ya? Daniel sonrió, se sentía más en confianza, aunque aún le temblaban las piernas. Javier y sus amigos le dieron consejos útiles y una linterna para iluminar su camino en su búsqueda. Les había conmovido la idea de que estaba buscando a su padre y las pruebas que él había mostrado realmente los habían convencido. Agradeciendo la cortesía de Daniel, aunque el encuentro fue breve,
le dio a Daniel una renovada sensación de esperanza y camaradería. El mundo de los cerros era complicado y peligroso, pero también estaba lleno de personas dispuestas a ayudar y a quienes probablemente la historia de Daniel les era familiar. Más adelante, Daniel llegó a un puente viejo que cruzaba un río estrecho. El puente estaba en un estado deplorable, con tablones rotos y cuerdas desgastadas. Daniel se detuvo, estudiando el puente con cautela. La situación parecía peligrosa, pero sabía que debería de cruzar para seguir avanzando. Usando su ingenio, Daniel buscó piedras grandes y ramas fuertes para hacer un camino improvisado sobre el puente. Trabajó con paciencia, moviendo las piedras y colocando las ramas con cuidado. No había nadie a su alrededor quien pudiese ayudarle. Cuando finalmente terminó, probó el puente con cuidado, cruzando paso a paso. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba, pero logró atravesar el puente con éxito. Al caer la noche, Daniel encontró un pequeño albergue en una colina. Decidió descansar allí, ya que era demasiado tarde para continuar. Mientras se acomodaba para pasar la noche, el dueño del albergue, un anciano amable, notó que el mapa se le salía de la mochila y se le acercó. «¿Ese mapa es antiguo?», dijo el anciano. «Mi abuelo también trabajó en la cartografía de esta región. Tenía uno hasta hace poco, pues solo lo tienen los fundadores del barrio, de los cerros». «¿Cómo es que tú lo tienes?». «Mi abuelo también lo heredó de su abuelo, quien fue fundador de estos barrios». «¿Y por qué lo tienes? ¿Qué buscas, niño?». Daniel le explicó su misión, y el anciano, al ver la determinación en los ojos del niño, decidió ayudarle. «¿Cómo se llama el hombre que buscas?», preguntó el anciano como que sabía la respuesta. «Se llama Rodolfo y su apellido es Márquez. Es pescador». El anciano abrió más los ojos y entonces exclamó: «Yo conozco a un Rodolfo Márquez, pero está hacia abajo, no aquí. Hacia la playa, muchacho». Le mostró algunos puntos adicionales en el mapa que eran relevantes y le dio información sobre un área cercana donde Rodolfo solía ir a pescar temprano. «Busca cerca del muelle», dijo el anciano. «Allí hay una pequeña comunidad de pescadores. Tal vez encuentres a tu padre allí». Con la nueva información, Daniel se sintió renovado y esperanzado. Sabía que el muelle sería su próximo destino y que debería continuar con más determinación que nunca. El anciano le ofreció algo de comida y una manta para la noche, y Daniel, agradecido, se preparó para descansar. A medida que el sueño lo envolvía, Daniel pensó en sus abuelos, en el sufrimiento que estaban pasando y en la promesa que se había hecho a sí mismo. La búsqueda de su padre no era solo una cuestión de encontrar a alguien, sino de encontrar un futuro mejor para él y para sus abuelos, quienes eran su familia. Estar al lado de su padre lo llenaría todo después de toda esta travesía. En la bahía los pescadores les iba mejor que a todo el mundo en los cerros, y él tenía ese chance. Era hijo de un pescador. Pensaba que de encontrarlo su vida cambiaría, pero no solo la de él, sino también la de sus abuelos. Recordó entonces las historias de su abuelo sobre los cerros, los senderos y los lugares especiales. Todo esto le daba fuerza para seguir adelante. La aventura había sido llena de desafíos y sorpresas, pero cada obstáculo superado era una victoria para Daniel. Con el mapa de su abuelo como guía y el coraje en su corazón, estaba decidido a encontrar a su padre, cueste lo que cueste. Así, preguntando, dio con un hombre quien reparaba sus redes a las orillas del mar. «¿Eres Rodolfo Márquez? ¿Eres tú?». «¿Quién eres tú, muchachito?», respondió el hombre. «Sí, soy yo. ¿Quién lo busca?». «Soy yo», dijo Daniel, olvidando que su padre, probablemente de ser él, lo había dejado cuando apenas era un bebé de 1 año de vida, por lo que no lo recordaba. La desazón le sobrevino cuando el hombre le respondió con frialdad. Él no se había esperado esto en su inocencia. «He caminado mucho para encontrarte», insistió Daniel. «No sé quién eres, niño». «Pues soy tu hijo, el que tuviste con Laura. Mi madre ha muerto y vine por ti. Mis abuelos están enfermos y yo me siento solo. ¿Eres tú? ¿Eres tú mi padre? Dime que eres tú», replicó Daniel, y los ojos se le pusieron vidriosos. Daniel se cubrió su rostro. Tenía vergüenza que el hombre lo viera llorar en vano,
¿Y si no era él?, pensó, y luego sollozaba pensando en qué podría pasar si no fuera él. El hombre, quien reparaba sus redes de pesca, sentía vergüenza porque sus ayudantes lo observaban extrañados. Ellos jamás habían sabido que él tuviese un hijo en algún lugar. Había vivido solo todo ese tiempo, haciendo dinero. Tenía una casa bonita y vivía solo con un perro. Era el dueño de la embarcación y no había duda de su forma de vida. Sin embargo, al parecer, ahora ellos se enteraban que en su pasado, antes de llegar a vivir allí, algo no había quedado olvidado para siempre. El encuentro entre Daniel y Rodolfo había sido breve y cargado de emociones encontradas. Aunque el niño había implorado por el amor de su padre, Rodolfo se mantuvo distante e incapaz de aceptar que Daniel era su hijo. La respuesta fría de Rodolfo había dejado a Daniel devastado y se había retirado con el corazón roto, sin saber qué hacer a continuación. Sacó entonces una vieja frazada que cargaba junto con su mochila, una que su abuela le había dado, la cual tenía muchos colores y parecía darle una cierta seguridad, un cierto refugio, y los colores solían animarlo en algo. Llorando mientras el hombre se alejaba, se acurrucó en un viejo barco que miraba hacia el mar. Pasaría allí la noche, ya no tendría chance para seguir más. Aparte, las provisiones se habían terminado. Quizás su padre verdaderamente no lo amaba y él no sabía qué más hacer. El hombre avergonzado se marchó desentendiéndose por completo del pequeño Daniel, pero el encuentro había plantado una semilla de duda en la mente de Rodolfo mientras observaba al niño al alejarse. El rostro de Daniel se mantenía en su memoria como una sombra persistente. Algo en los ojos de Daniel, en sus gestos y en su voz, despertó en Rodolfo una incertidumbre que no podía ignorar. ¿Podría ser realmente él su hijo? Rodolfo volvió a su pequeño apartamento cerca del muelle, un lugar modesto y solitario que compartía con su pequeño perro, que reflejaba la vida de un pescador que hasta ese momento había tenido éxito. Sentado en la mesa de su cocina, sus pensamientos giraban en torno al encuentro con Daniel. Recordaba las historias que había escuchado sobre su madre y los rumores que había oído sobre su vida, pero algo en la intensidad de la búsqueda del niño le hizo cuestionar su decisión de alejarse. La duda se convirtió en una tormenta en su mente. ¿Era posible que Daniel fuera su hijo, a pesar de las circunstancias que lo rodeaban? Rodolfo recordó las características del niño y comenzó a buscar en su memoria detalles que coincidieran con los suyos. Sin embargo, la incertidumbre seguía siendo abrumadora. Mientras repasaba sus pensamientos, Rodolfo recordó una conversación que había tenido hace años con un amigo quien era médico. Había mencionado en broma mientras éste le daba una revisión que tenía una marca de nacimiento en el mismo lugar que su padre, una cicatriz en forma de estrella en la parte superior del brazo. En ese momento lo había olvidado, pero ahora ese detalle se convertía en un punto focal de su duda. Rodolfo decidió buscar en el viejo baúl de recuerdos que había heredado de su padre. Entre papeles amarillentos y fotos desvanecidas, encontró entonces una antigua foto de su padre en la que se veía claramente la marca de nacimiento en su brazo. Era una cicatriz en forma de estrella, idéntica a la que él mismo tenía. ¿Sería acaso posible que su hijo, si en el caso Daniel fuese su hijo, también hubiera heredado esa misma marca? El recuerdo de esta marca lo hizo preguntarse si acaso eso era una posibilidad. De alguna manera, la misma marca podría estar en Daniel. Para resolver su duda, Rodolfo decidió visitar a aquel médico en la ciudad. No estaba seguro de cómo abordar el tema sin revelar demasiado, así que optó por una consulta general. Durante la consulta, Rodolfo, con nerviosismo, le preguntó al médico sobre las pruebas de paternidad y si había alguna forma de comprobar una conexión genética con un niño sin tener que decir mucho sobre su situación. El médico, con mucho profesionalismo y discreción, explicó el proceso de una prueba de ADN. Rodolfo escuchó atentamente, su mente procesando la información con una mezcla de esperanza y temor. La prueba de ADN sería una manera definitiva de confirmar o desmentir su paternidad, pero también significaba enfrentarse a la realidad de sus decisiones pasadas. Decidido a obtener respuestas,
Rodolfo volvió a su apartamento y comenzó a observar la marca de nacimiento en su propio brazo. Comparándola con la fotografía de su padre, la forma de estrella era de un patrón inconfundible. Al día siguiente aún, fue al muelle a buscar a Daniel. De seguro se habría acurrucado en uno de los botes varados. Muchos niños pobres y que vagaban por las calles y por los cerros lo hacían. También habían guardianes que allí dormían incluso cuidando los motores de las embarcaciones. Caminó, y no recordaba su nombre, así que como era pequeño, lo comenzó a llamar. ¡Enano! ¡Enano! Entonces a lo lejos lo observó comiendo pan, mirando frente al sol que hacía su aparición en el horizonte y bañaba toda la bahía. Entonces, sin saber por qué, comenzó a buscar en el cuerpo de Daniel una señal similar. Su mente se llenó de preguntas. ¿Daniel podría tener una marca parecida? ¿Sería suficiente para confirmar aquella conexión? Daniel estaba incómodo, pero entonces entendió lo que el hombre buscaba cuando éste le mostró la marca en su propio brazo. Daniel entonces desnudó su brazo rápidamente. Él lo recordaba. «Yo tengo una igual», gritó, y el momento fue realmente conmovedor. Rodolfo se lo llevó a vivir con él. Sus días fueron buenos. Daniel recordó a sus abuelos entonces y envió comida y algunas cosas más que él sabía que les hacía falta, como por ejemplo medicamentos para ellos. Así hasta que un día Rodolfo, mientras reflexionaba sobre estos pensamientos y sobre todo lo que había ocurrido durante su vida estos últimos días, un viejo amigo de Rodolfo que trabajaba en un laboratorio local le ofreció la posibilidad de hacer una prueba de ADN de manera discreta. Rodolfo lo dudó. Ya tenía las pruebas. Sin embargo, aceptó con cautela, temeroso de los resultados, pero también ansioso por tener respuestas definitivas y de una vez actuar como lo que él era, el padre de Daniel. El proceso para obtener las muestras fue simple. Bastó con un pequeño swab de la boca de Rodolfo y de Daniel, que aún estaba en el mismo barrio, buscando algo de estabilidad. Rodolfo se las entregó al amigo de laboratorio y esperó con ansiedad los resultados. Cada día que pasaba parecía una eternidad, y la duda seguía siendo un peso constante en su mente. Finalmente el resultado llegó. Con manos temblorosas, Rodolfo abrió el sobre. El informe confirmaba que había una coincidencia significativa en el ADN, demostrando que, efectivamente, Daniel era su hijo biológico. El resultado le trajo una mezcla de alivio y culpa, sabiendo que su decisión de alejarse había sido precipitada. Con el informe en mano, Rodolfo sabía que debería enfrentar la realidad. La duda que había nublado su mente se había disipado en ese momento, pero ahora enfrentaba el desafío de reconciliarse con la vida que había elegido y el hijo al que había rechazado alguna vez. El dolor y la culpa se mezclaban con la esperanza de redención. Decidió entonces ir por Daniel de nuevo al apartamento. Daniel en ese momento se había devuelto a la casa de sus abuelos usando el mismo mapa para regresar y llevarles ayuda. Lo había hecho sin el conocimiento de Rodolfo. Rodolfo olvidó todos esos detalles. Eran insignificantes en realidad. Trató de construir una relación, a pesar del tiempo perdido. El encuentro final no solo sería la oportunidad de sanar viejas heridas, sino también para comenzar de nuevo, con una comprensión más profunda del valor de la familia y del amor incondicional. El reencuentro entre Rodolfo y Daniel, cargado de emoción esta vez con toda la seguridad y el arrepentimiento de por medio de parte de él, se convertiría en un momento crucial para ambos. Daniel, al saber que Rodolfo había confirmado su paternidad, no se molestó para nada. Experimentaría una mezcla de alivio y esperanza al contrario. La frase de Daniel, «Vuélveme a amar, padre», resonaría con una nueva profundidad, ya que ambos tratarían de recuperar el pasado y construir un futuro juntos. «Hola, papá», dijo Daniel con su voz temblorosa, «empezaremos de nuevo. ¿Está bien?» Rodolfo lloraba y asentía con la cabeza, pues entendía lo que Daniel estaba intentando hacer. Era un borrón y cuenta nueva, como si él jamás hubiera dudado que Daniel fuese su hijo. «Empezaremos de nuevo. Me llamo Daniel. Mis abuelos me dijeron que vivías aquí». Rodolfo miró al niño con una mezcla de tristeza y desconcierto. Después de un largo silencio,
habló. «Ahora sé que soy tu padre, pero…», dijo Rodolfo. Su voz estaba cargada de dolor y se le quebraba por momentos. «Hace mucho tiempo, cuando me enteré que tu madre había estado con otros hombres, decidí que no podía ser tu padre. Dejé de amarte. Hoy sé que sí puedo volver a hacerlo ahora mismo, después de todos estos años». Las palabras de Rodolfo eran como dagas para Daniel, pero el niño, con su valentía inusual, respondió con un pedido que salió de lo más profundo de su corazón. «Me quedaré contigo para cuidarte. Aparte, ¿quién te cuidará cuando seas viejito? Mira a mi abuelo Vladimir Menacho. Está solo y no puede caminar. Si me quedo contigo, podré ayudarte y tú podrás estar conmigo». Las palabras de Daniel resonaron en el corazón de Rodolfo. El hombre, endurecido por años de dolor y arrepentimiento, vio en su hijo una chispa de amor genuino y desinteresado, la imagen de un niño dispuesto a cuidar de él, aun a pesar de haber sido rechazado. En primera instancia, él había sido comprensible con la duda que él mismo había tenido, y los errores del pasado habían quedado allí, en el pasado para él, y esto realmente lo conmovió profundamente. «¿Qué dijiste, hijo?», preguntó Rodolfo con lágrimas en los ojos. «Vuélveme a amar, padre», dijo Daniel, con su voz temblorosa, y rompió a llorar. «No tengo a nadie más, y mi abuelo está enfermo. No puedo dejar que te vayas esta vez. Déjame quedarme contigo, pero esta vez, para siempre». Rodolfo, conmovido por la sinceridad y el coraje de Daniel, aceptó a su hijo en su vida. La presencia de Daniel trajo una nueva luz a la vida de Rodolfo, un motivo más para poder crecer aún más de lo que él había crecido. Aunque la relación entre padre e hijo era frágil y aún necesitaban sanar muchas cosas, la compañía y el amor de Daniel empezaron a transformar la vida de aquel hombre. Daniel también se convirtió en una fuente de apoyo para Rodolfo, ayudándolo en el muelle y en la casa. A pesar de las dificultades, ambos encontraron en su relación una nueva forma de esperanza y redención. Los abuelos de Daniel, aunque ya no podían estar físicamente con él, pues habían fallecido, sabían que su nieto había encontrado una nueva forma de familia y que su amor y sacrificio habían dado frutos y había valido la pena. Ellos fallecieron y Rodolfo se encargó de acompañarlos hasta sus últimos días de vida, donde fueron sepultados junto a la madre de Daniel Menacho, pero que ahora su apellido era Márquez. ¡Qué historia, mis queridos suscriptores y suscriptoras! La historia de Daniel y Rodolfo es un testimonio vivo de la capacidad del amor para superar el rechazo y el dolor, cual sea que fuese su magnitud. A través de la perseverancia y el valor de un niño, un padre que había perdido la fe en el amor encontró la oportunidad de redimir su corazón aún en esas circunstancias. Aunque la vida en los cerros y en el muelle seguía siendo muy dura, Daniel y Rodolfo descubrieron juntos que, incluso en los lugares más oscuros, el amor puede florecer y dar esperanza a quienes más lo necesitan. Espero que esta historia haya conmovido tu corazón y si fue así, dale me gusta al video, comparte y suscríbete si aún no lo estás. Activa la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Yo soy tu amigo Carlos Matthews y los leo aquí abajo en los comentarios. No olviden que en el próximo video los estaré saludando uno por uno. Un abrazo para ustedes. Nos vemos hasta el próximo latido de corazón y vida.